Yo era, desde el año 52 y desde antes del año 52, yo era socialista. Yo era marxista-leninista. Esa era mi convicción y mi educación. Yo era comunista. En esa época el Partido Comunista estaba muy aislado, había muchos prejuicios en el seno de nuestra sociedad, pero sin embargo había grandes movimientos populares que estaban contra la corrupción, el desgobierno, todo aquello. No tenían todavía una conciencia política revolucionaria, pero eran muy rebeldes, estaban muy inconformes con toda aquella situación de corrupción, desempleo, pobreza, explotación, en las masas campesinas, en las masas obreras, en las capas medias de la población, entre los estudiantes. Lo que no había era una cultura todavía socialista, una cultura marxista. Yo sí la tenía. El programa de Moncada y el discurso de Torres, si tú lo observas, es un programa muy radical, muy revolucionario, que iba hacia una transformación profunda de nuestra sociedad. Ya se hablaba de utilizar los recursos económicos para el desarrollo. Ya es una tesis anticapitalista, pero no es todavía un programa socialista. No se está planteando el socialismo porque yo comprendía que incluso no eran todavía no había madurado suficientemente nuestra conciencia política para plantear un programa socialista. A nosotros nos apoyaron, confiaron en nosotros, pero nosotros mismos estábamos por probar. Cuando el pueblo se percata de que hay un gobierno que está a favor de ellos, enteramente a favor de ellos y sus intereses, contra los terratenientes, contra los oligarcas, contra los monopolios extranjeros, el pueblo nos dio su apoyo, cada vez más resuelto. Ahora, a medida que transcurrían los meses con las leyes revolucionarias, se separaban de la revolución las capas más altas, porque en un periodo final de la lucha contra Batista, todo el mundo estaba contra Batista. Pero muchos de estos burgueses y muchos de estos terratenientes creían que con nosotros iba a ocurrir como con los demás políticos, que después, al llegar al poder, íbamos a ser controlados, dominados, que la influencia determinante de Estados Unidos sería decisiva, que aquí no se podía hacer ningún cambio social, y confiaban en eso. Cuando ellos empezaron a ver, por ejemplo, las leyes contra los monopolios, la ley de recuperación de los bienes malversados, la ley de alquileres, golpeó a mucha gente que tenía cientos de viviendas, miles de viviendas alquiladas, porque ya había adquirido un grado de concentración la vivienda. La de reforma agraria golpeó a la oligarquía terrateniente, a los grandes intereses. Todavía no habíamos tocado la industria, pero ya empezó toda la táctica y la estrategia de las campañas anticomunistas. Y paralelo a eso, nuestra campaña de prédica en favor de la unidad, de explicación de lo que era la revolución, un incesante contacto con la masa, una incesante explicación a las masas unida a las leyes revolucionarias, porque con prédica sola no se crea una conciencia revolucionaria. Entramos en conflicto con los terratenientes, entramos en conflicto con los monopolios norteamericanos, entramos en conflicto con los bancos, entramos en conflicto con el comercio exterior, los grandes monopolios de comercio exterior, y terminamos entrando en conflicto con la gran burguesía. Entonces, pero se desató la lucha de clases, digamos, entre los campesinos y los terratenientes, entre los obreros y los burgueses. Se desata la lucha sobre todo contra Estados Unidos. Las primeras empresas que intervenimos eran empresas que estaban saboteando la economía, porque nos creaban conflictos serios. No fueron en virtud de una ley de nacionalización. Lo que podría decirse que la hostilidad de Estados Unidos aceleró el proceso, no determinó el camino de nuestra revolución. Porque nuestra revolución habría marchado inexorablemente hacia el socialismo.